Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, hola, hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a esta clase 14 de Lenguaje y Comunicación, Géneros Literarios parte 2, desde nuestras oficinas de puntajenacional.cl en Santiago Centro, en este caluroso día primaveral. ¿Cómo están? Gracias, Jamona, gracias a todos los que nos han dado sus saludos, tanto por el Facebook de Puntaje como los que están dando sus saludos ahora mismo. Bienvenidos, bienvenidas a este preuniversitario gratuito, digital, online, de calidad, en vivo y en directo, desde Santiago para todo Chile. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Desde Chillán nos ve Macarena, Nata Dil nos ve desde Narnia, Triada nos ve desde Chillán, Paula Vale nos ve desde La Reina, Dani Pepino nos ve desde Santiago Centro, Milita nos ve desde Victoria, David Lerio desde Valdivia también, Mimi Coten nos ve desde el nublado Viña del Mar, Bani nos ve desde Jutrono, Carly desde Santiago, Ertilugia desde La Unión, Jamona de Pavo desde Santiago, Ariana desde Santiago, Iván Soto Mardones nos ve desde Victoria, DM1313 nos ve desde el planeta Vegeta, Pancho X nos ve desde Osorno, Nicolás desde Puente Alto, Nico Pearl Jam desde Concepción, CJ desde el incendiado Viña del Mar, wow, Steffi desde Antofagasta, Tria desde La Luna, Lina desde Gorbea, como siempre, El Silencio de las Mariposas desde San Bernardo, Nikki nos ve desde Santiago, Cincebits nos ve desde Neptuno, Pancho desde Osorno, El Mechón 2014 desde Maipú, El Pepino Feliz nos ve desde Valparaíso, que es donde está nublado. La Nani está triste porque se perdió la clase de historia, pero las clases se suben a internet, así que igual la vas a poder ver. Freezer destruyó el planeta Vegeta, pero el año pasado yo busqué las 7 esferas del dragón y pedí que se reconstruyera para que mi amigo de M1313 pudiese irse a vivir allá tranquilamente. ¿Qué es lo que estábamos viendo? A ver si pueden recordármelo. Estábamos viendo literatura, géneros literarios. Y lo primero que vimos fue el género lírico, ¿cierto? Vimos los conceptos básicos del género lírico y las actitudes líricas. Entonces, ¿qué géneros nos toca ver hoy día? A ver. El género narrativo y el género dramático. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase. ¿Cuáles eran las diferencias que habíamos establecido entre los géneros literarios? ¿Qué nos permitía poder decir que eran distintos el uno del otro? Ya DM1313 apunta correctamente al decir que se asocian a distintas funciones del lenguaje. ¿Cómo era eso?
Por ejemplo, el lírico se asocia al emotivo, dice DM1313. En efecto, el género lírico está vinculado a la función emotiva. El género narrativo está vinculado a la función referencial del lenguaje, ¿ya? Y el género dramático al apelativo. Perfecto. Lírico, función emotiva. Género narrativo, función referencial. Género dramático, función apelativa. Súper bien. ¿Y por qué era esto? ¿Qué nos permitía hacer este vínculo entre cada género y una función del lenguaje? ¿En virtud de qué construíamos ese vínculo? ¿Por qué el género lírico se vincula a la función emotiva? Ya, pues. Porque expresa un yo, efectivamente. ¿Cuál es la característica de la función emotiva? La función emotiva, como uno lo ve hasta el cansancio, desde primero medio en adelante, es la función del lenguaje en la cual el lenguaje se emplea para poder referir algo sobre el propio emisor. El emisor hablando del emisor. ¿Cierto? En ese sentido, el género lírico es aquel en el que un hablante configura un discurso que está refiriendo a su propia subjetividad que se va desplegando a lo largo del poema. El género narrativo, ¿por qué se vincula a la función referencial? Porque narra algo y entonces cuenta historia, ¿cierto? Refiere una historia que es exterior al narrador. Y crea un mundo. El género narrativo siempre crea mundos. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Los mundos literarios. Y el género dramático, ¿por qué lo vinculamos a la función apelativa del lenguaje? Ya, porque hay diálogos, se centran en el receptor. Es representado por diálogos, por la interacción apelativa entre los personajes. Por eso está muy cercano a la función apelativa. También llamada conativa, como aporta el señor Mechón 2014. Súper bien. Ahora, en cuanto a la voz de cada género literario, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se llama la voz dentro del género lírico? La voz, quien habla. Ya, en el género narrativo es un narrador. Este narrador nos cuenta una historia. Contándonos la historia, crea un mundo narrativo, un mundo literario posible. En la lírica se llama hablante lírico, que es aquel que por medio del despliegue del lenguaje va expresando una interioridad subjetiva. Y en el género dramático hay una voz que nos refiera a algo, que nos cuente la historia. No la hay, ¿cierto? Son los personajes, la historia es representada. Son los personajes los que nos dan cuenta de lo que ocurre. Ahora,
hay una voz que da indicaciones. ¿Cómo se llama esa voz que da indicaciones? Discurso acotacional o acotaciones. Como bien dijo Mimicoten y El silencio de las mariposas. El dramaturgo es el autor, no es lo mismo. Como no es lo mismo el poeta que el hablante lírico, ni es lo mismo el autor de una novela que el narrador de una novela. Recuerden, no es lo mismo el poeta que el hablante lírico, no es lo mismo el autor de una novela, de un cuento, que es un narrador, y no es lo mismo el dramaturgo que el discurso acotacional. Ya. Con esto, con que tengamos claro esto, podemos seguir avanzando. Entonces, miren. Chum, chum, chum. Lenguaje y comunicación. Clase 14. Géneros literarios, parte 2. Por parte de su servidor, Pablo Yáñez Berríos. Lo que les tengo preparado para esta primera parte de la clase son 2 esquemas. Me tomé bien en serio esto de que sea intensivo. 2 esquemas en los que puse todos los conceptos que nos interesan. Los vamos a ver de forma muy intensiva, pues para no perder tanto tiempo en el ciclo pasado, y pueden ir a las clases anteriores y ver que en el primer preu de este año vimos esto con suma detención. Ahora lo vamos a ver más rápido, y si quieren verlo de forma más detallada, recurran a las clases antiguas. Mi segundo nombre es secreto. Entonces, nos vamos a dedicar en esta primera parte a ver los conceptos, y en la segunda parte vamos a ejercitar un poco leyendo algunos textos, pero les voy a pedir que ahora se concentren, porque la última vez que se me ocurrió leer un texto literario largo con ustedes, ay, 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 cabrito, nada de eso funcionó. Nada funcionó. Ya, género narrativo. El género narrativo contiene ciertos elementos que serían propios de toda narración, sea o no sea literaria. ¿Qué es una narración? Un relato. Se cuenta algo. ¿Qué se cuenta? ¿Qué algo? Acontecimientos. Hechos secuenciados. Una historia. Puede o no ser un cuento. ¿Y esos acontecimientos a quién le pasan? Los acontecimientos pasan solos, le pasan a personajes, ¿cierto? Le pasan a personajes que están en espacios y que están sometidos a un paso del tiempo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí se escucha, Javier? Tienes que subir el volumen.
Entonces, digamos de una narración, en primer lugar, que una narración puede o no ser literaria. ¿Cierto? No todas las narraciones son parte de lo que consideramos literatura. ¿Cuándo hay narraciones? Una copucha sí es una narración, pues. O cuando en las noticias se cuenta un hecho también. Perfecto. ¿Qué otros ejemplos de su vida cotidiana los pueden conducir a pensar en narraciones? Cuando mi hermana me cuenta cómo me fue en el colegio, dice Mimi Cotten. Martín Ignacio dice, cuando tomo once y le digo a mi mamá que hice en el día. Cuando nos cuentan algo, dice la Carly. ¿Ven? Entonces podemos decir que las narraciones se dan en múltiples contextos a tal punto que parte súper importante de las cosas que hablamos en el día son narraciones. O sea, parece que gran parte de lo que hablamos en el día son narraciones, contamos historias. Oye, ¿sabéis qué? No sabéis nada, el otro día me encontré al Leonardo. Oh, sí, ¿cómo? No, pues yo estaba yendo en la micro, me subí y subí un heladero. Y yo le quería comprar un cremino y me dijo, no, pero si el último cremino me lo compró el tipo que estaba sentado ahí. Miro y adivina, era el Leonardo. Y el Leonardo estaba comiéndose el cremino que me quería comer yo. A mí me dio caleta de rabia. Ahí ya estoy haciendo una narración. Fíjense, y cuando uno escucha a la gente hablando en el metro, oigan, no es que a mí me guste meterme en conversaciones ajenas, pues, pero uno le llegan las cosas que está hablando la gente. Entonces, pasa que la mayoría del tiempo la gente está narrando. No, y no sabéis lo que le pasó. A este le pasó que fue para allá y habló con tal persona, entonces dijeron esto y ta. Oh, yo le dije que esto y tal, ta. ¿Ven? La narración es una cuestión muy permanente dentro de nuestra comunicación. Ahora entonces, ¿cuándo una narración es literaria? No cualquier diálogo es una narración. Para que haya narración, tiene que contarse una historia. No siempre que dialogamos contamos una historia. Si yo les explico cómo del concepto de poesía llegamos al concepto de literatura, del concepto de poesía de los griegos llegamos al concepto de literatura, puede haber una narración si lo cuento históricamente, pero puedo desarrollarlo de manera lógica y no es tanto una narración. Ya, ¿cuándo una narración es algo literario? ¿Qué hace que una narración sea literaria? La Jamona de Pavo dice que la narración literaria es ficción. Y eso sí es la mayoría de las veces. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un libro como
Confieso que he vivido de Pablo Neruda, que es una biografía, pero está escrita por Pablo Neruda, como que nadie diría que eso no es que no es literatura y que no es gran literatura. Es complicado definir esto. ¿Cuándo se vuelve literatura? Yo creo que es cuando nos enfrentamos a él como literatura. Sin embargo, cuando la narración es ficticia, vamos a estar de acuerdo en que es literatura. Y ahí estamos dentro del género narrativo. Pero igual pueden haber textos literarios que sean no ficción. En efecto, que sea literario tiene que ver con que tiene un sentido que también es estético. El propósito no es solo contar una historia, sino proporcionarle una experiencia de lectura significativa a la persona que lee. ¿Qué significa eso? Varía para cada persona. Pero sí al menos podemos saber que cuando un texto aborda una historia ficticia, estamos hablando de un texto literario. Entonces, si nos enfrentamos a esto de que el género narrativo aborda todos aquellos textos narrativos que entran en la literatura, ya hemos avanzado algo. Y tiene razón Mimi Cotton con que algo no necesariamente tiene que ser bello para ser literatura. Se pueden buscar otros efectos estéticos. La belleza no es el único valor estético que existe. De hecho, uno puede buscar escribir algo con un lenguaje feo o difícil de entender. Y podría buscar otro efecto estético. No sé, pues por ejemplo, como les decía en la clase pasada, hablándole más ampliamente de la música, es cierto porque hay gente que le gusta un grupo como por ejemplo Sigur Rós, que es un grupo de post-rock europeo, cuyas composiciones son hermosas, pues son súper bonitas, altamente sensibles, que emocionan. Pero hay otra gente que le gusta el grindcore. El grindcore es un género de música con que las guitarras están completamente distorsionadas, la batería va a 1000 por hora y de la voz no se entiende nada. Y hay gente que honestamente les gusta eso. Y no les gusta porque es bello, les gusta porque es feo, porque es grotesco y porque es repulsivo. Pero también es una experiencia estética. También uno tiene una experiencia, le pasan cosas, vive una situación que puede ser significativa estéticamente a partir de algo que sea feo, o que sea grotesco, o que sea repulsivo. Eso depende de las experiencias que le gusta a cada persona, ¿no? Claro, yo les digo entonces que un texto narrativo que tiene un valor estético suele ser considerado literatura, pero para que sea literatura no es necesario que sea bello. Hay textos que no son bellos, que son terribles, pero si son estéticos y por lo tanto pueden ser considerados arte y ser considerados literatura.
No, lo estético, Jamona de Pavo, no tiene que ver con que sigan reglas. Tiene que ver con el uso que se le da, digámoslo así. Es un objeto estético porque uno lo usa para vivir una experiencia estética. Finalmente, si vamos a dar la definición más charcha, pero que finalmente es la única que convence, es que algo es estético cuando lo usamos para que tenga una función estética. Y sí, Silencio de las mariposas, el concepto de literatura es súper ambiguo. Y sí, Hola, ¿qué hace? El concepto de arte va cambiando históricamente. Marcel Duchamp, un dadaísta, en una exposición puso un water, un urinario en verdad. Y a partir de ese momento, al estar puesto ese urinario en un museo, se consideró que eso era arte. Y tiene un nombre eso, el ready-made. Entonces es obvio, los conceptos de lo artístico, de lo estético, de lo literario van cambiando históricamente. No es tan complicado. Tiara, más que depender del gusto, depende de para qué se usa. Por ejemplo, los griegos leían la Ilíada o la Odisea para aprender valores de ahí, pues. Para los griegos, la Ilíada y la Odisea no era solo una cosa que uno lee para entretenerse o para enfrentarse al poema más antiguo del que se guarda registro. Nada de eso, pues. Para los griegos en esos libros eran como textos educativos, tal cual como los textos con los que uno estudia en el colegio. Ahora, en cambio, ¿qué uso le damos a esos libros? Por un lado, ilustrarnos, aprender cómo eran los griegos, cómo escribían, y entretenernos, meternos a una historia que es fascinante, a unos héroes que terminan siendo súper complejos. ¿Ven? Entonces, volvamos a nuestro asunto que nos convoca hoy día, aunque saben que a mí me gustó harto este desvío que hicimos porque sirvió para aclarar los conceptos, y tener los conceptos principales claros es súper importante para poder ver los conceptos más específicos. A DM 1313 le gusta darme instrucciones. Entonces, tenemos estos elementos interiores al género narrativo. Y vamos a establecer que toda narración tiene estos elementos. Para todo texto narrativo nos vamos a encontrar con que hay un narrador, y este narrador tiene una forma de focalización. Sucede que hay personajes, sucede que hay espacio, se desenvuelve el tiempo de una forma y los acontecimientos se ordenan de esa forma. Entonces, como para ser bien tautológicos, podríamos decir que una narración es una secuencia de hechos, de acontecimientos que le ocurre a un personaje en un determinado espacio y tiempo y es referida a nosotros por un narrador. De nuevo, una narración entonces sería una sucesión de acontecimientos que le ocurren a personajes en un determinado espacio y tiempo y es referida a nosotros por un narrador. Entonces lo que vamos a ver ahora son las categorías más importantes para entender cada una de estas dimensiones.
Cada uno de estos elementos los podremos extraer de todas las narraciones y de hecho como gran parte del análisis narrativo básico es reconocer estas cosas. Steffi pregunta que si falta uno de estos elementos ya no hay narración. Claro, pero no nos vamos a encontrar con una narración donde falte esto porque siempre lo tienen, aunque sea de forma muy abstracta y muy menor. Hay cosas que no están muy claras para nadie. Hay cosas que no están muy claras cuando uno lee novelas o cuentos que son muy complicados. Y es normal que las cosas no estén claras. Es muy normal que las personas no tengan todo claro en todo momento. Por eso, si tú aún no tienes claro qué estudiar, mira todas las alternativas de carreras que la Universidad Mayor tiene para ti. Entra a umayor.cl y conoce lo que te ofrecen sus 9 facultades y 2 institutos. Toma una decisión de futuro y postula a la Universidad Mayor. Entonces, que me río de las cosas que dicen. Entren al sitio umayor.cl y vean la oferta de carreras. Ayudarse leyendo las mallas y esas cosas puede darle una orientación mucho más grande que el simple hecho de imaginarse ejerciendo alguna profesión o algún oficio. Ya, entonces tenemos estos elementos. Primero, el narrador. No hay narración sin narrador, porque la narración sale de una voz. Como ya les explicaba, la voz del narrador es un objeto ficticio y es un elemento teórico. El narrador no es lo mismo que el autor. Entonces, cuando yo leo un cuento de Borges, aunque el narrador se identifique a sí mismo como Borges, yo no puedo suponer que es la misma persona que el Borges que vivió en Argentina y que está enterrado en un museo de Buenos Aires y que trabajaba en la biblioteca de Buenos Aires. No es el mismo. Aunque se reconozca a sí mismo como Jorge Luis Borges, que es algo que Borges hace harto en sus cuentos. Es una entidad ficticia, una función del relato. El narrador cumple la función de referirnos la historia. ¿En qué otro género literario se cuentan historias? En el drama. El drama también hay historias. Claro, se muestran historias. Me expresé mal. En el género dramático se muestra la historia porque no hay un narrador que la refiera. Entonces, tanto el género narrativo como el dramático despliegan una historia, una sucesión de acontecimientos. Sin embargo, solo en el género narrativo está esta figura que nos despliega la historia y por lo tanto la historia pasa por él. En el lírico a veces hay historia, no es necesario que lo haya. Pueden haber poemas líricos con elementos narrativos, pero es que ustedes saben, yo les voy a contar un secreto, que no es nada de secreto, pero los géneros tienden a mezclarse entre sí. A mí a veces me da vergüenza tener que decir esto, pero no, los conceptos que nosotros vemos son modelos teóricos que sirven para orientarnos a grandes rasgos en lo que estamos viendo, pero en la realidad las cosas son mucho más mezcladas.
Son orientaciones para pensar, pero no nos vamos a encontrar que hay poemas líricos que cuentan una historia y textos en los que es muy difícil diferenciar si predomina lo narrativo o predomina lo lírico. Bueno, pero en otro momento discutimos sobre la pureza de los conceptos. Lo cierto es que yo creo que nada en la realidad es igual a cómo la hemos modelado en conceptos, pero los conceptos nos sirven para pensarla y desenvolvernos en ella. Pero eso es lo que creo yo. Ustedes pueden creer en lo que quieran. Lo que le está diciendo es que el narrador es aquel que nos refiere a la historia. Entonces, digamos, veamos como una instancia de tres partes. Está la historia, esta es la historia que está aquí. Aquí estamos los receptores. La historia de los receptores. En el género dramático, nosotros, los receptores, vemos directamente la historia. Pero en el género narrativo hay un tipo aquí entre medio y la historia pasa primero por él y después llega a nosotros. Por lo tanto, el narrador modela la historia y nos muestra los elementos que a él le parecen más relevantes. El narrador construye la historia y le da forma. Y eso es súper importante, porque la historia, la forma en la que nos llega, depende de cómo el narrador. Hay un libro que es súper complicado de leer, pero también es súper bueno, y para los que les gustan las lecturas desafiantes, yo se lo recomiendo mucho. Este libro se llama El ruido y la furia, o El sonido y la furia, y es de William Faulkner. Este libro nos cuenta la historia de una familia del sur de Estados Unidos luego de la guerra de secesión. La guerra de secesión es la guerra civil de Estados Unidos, en la que el sur se enfrenta al norte, entre otras cosas, por el tema de la esclavitud. En el norte querían abolir la esclavitud, en el sur consideraban que era necesaria mantenerla. Luego de esa guerra, esta familia queda en una situación más o menos de miseria. Y el libro tiene 4 capítulos. Todo el libro aborda la historia de esta familia. El primer capítulo lo cuenta un hermano que tiene retraso mental, desde la corriente de la conciencia. Entonces, es muy difícil de armar una historia a partir de lo que dice. El segundo capítulo lo cuenta el hermano mayor que está a punto de suicidarse. Digamos, es lo que está pasando en la mente del hermano mayor el día anterior a que él cometa su suicidio. El tercer capítulo lo cuenta el hermano menor, que es el más racional y avaro y pillo y pragmático de los tres. Y el cuarto capítulo es un narrador omnisciente. Entonces, en ese libro se llama El ruido y la furia, o El sonido y la furia, y el autor se llama William Faulkner. Pero muy interesante el libro. Es difícil de leer, pero estos libros que si uno se esfuerza por seguir leyéndolo, el premio que a uno le van a dar por haber entrado a este universo tan complicado es un premio altísimo. Es un libro para enamorarse. Era el libro preferido, la novela preferida de mi profesor del primer seminario de literatura que tomé en la universidad. Así que lo recomiendo mogollón, como dicen los españoles. Bueno, ¿por qué le sacaba este libro de ejemplo? Porque en ese libro uno se da cuenta cómo el desenvolvimiento de una historia está completamente mediado, está completamente influido por lo que el narrador hace para transmitírnosla. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Ahora vamos a bajar de esta conversación tan entretenida sobre cómo el narrador interfiere en la historia y vamos a ver las categorías principales para abordar el tema de los narradores. La primera distinción que vamos a ver es entre un narrador homodiegético y un narrador heterodiegético. Parece que varios saben lo que es. De hecho, DM acaba de tirar la clave. Diégesis viene del griego y refiere a la palabra narración. Por lo tanto, lo diegético es lo narrativo. Homo significa igual. Hetero significa diferente. Por lo tanto, un narrador homodiegético es aquel que es igual a su narración. ¿Y qué quiere decir esta fórmula tan rara? ¿Cómo un narrador va a ser igual a su narración? No, es algo más simple, está dentro de la historia, está dentro del mundo que está contando. Él está dentro del mundo narrativo. En cambio, el narrador heterodiegético está fuera del mundo narrativo. El narrador homodiegético está dentro del mundo narrativo y el narrador heterodiegético está fuera del mundo narrativo. Ahora bien, el narrador homodiegético está dentro, pero puede estar dentro de varias formas distintas. No hay una sola forma de estar adentro. Como bien dice Mimi Cotten, puede ser protagonista o puede ser testigo. Es protagonista cuando los sucesos de la historia más importantes, o sea, el núcleo de sentido de la historia está vinculado a lo que a él le pasa. Pero puede ser testigo también cuando el personaje principal es otro. ¿Quién leyó Papelucho cuando chico? Yo los leí todos. Me acuerdo que había una promoción con la leche, que comprando 6 leches de una marca que no voy a mencionar, venía gratis un libro de Papelucho. Mi mamá la compró y venía mi hermana G de Papelucho en la promoción y lo leí y me gustó caleta, pues me gustó muchísimo. Bueno, en Papelucho tenemos un narrador homodiegético porque es un niño que está escribiendo en su diario todo lo que le pasa y tiene un estilo muy particular para relatar las cosas. Es muy divertido, inventa palabras y tiene apreciaciones muy simpáticas sobre las cosas y el mundo. Ese es un narrador homodiegético que además es protagonista. Pero por ejemplo, hay una novela corta de Julio Cortázar que se llama El perseguidor. Se trata de un saxofonista de jazz que vive en Francia, pero el que cuenta la historia es un periodista argentino que es amigo de él. El periodista argentino cuenta las cosas que le pasan porque cuenta en primera persona. Cuenta, yo fui a ver a este tipo y este tipo estaba tirado, me pidió un Nescafé, perdía todos los saxofones, era súper loco, tenía una pareja a la que no pescaba, pescaba de vez en cuando. Sin embargo, cuando se ponía a tocar saxofón, ni te digo cabrito, tocaba como los dioses.
Entonces, claro, él cuenta lo que le pasa a él cuando va a ver a este amigo saxofonista. Sin embargo, la historia, el importante de la historia no es el periodista argentino, es el saxofonista. Por lo tanto, es un narrador que es homodiegético, pero que sin embargo es testigo, porque asiste y nos refiere la historia de otro tipo, que a la luz de la narración es más importante que él. Si el protagonista no es el que cuenta la historia, es un narrador testigo. Si el protagonista es también el que cuenta la historia, es un narrador protagonista. Pero en ambos casos hablamos de un narrador homodiegético. Oigan, esa novela corta de Cortázar. ¿Puede ser testigo y homodiegético? Stephanie. Todo narrador testigo es homodiegético. No puede ser testigo y heterodiegético. Bueno, esa novela corta de Cortázar es súper buena. Se las recomiendo un montón también. Luego tenemos la clasificación del narrador por medio de cuánto sabe. Si esta partícula que tenemos aquí, SSI, es la manera en la que en latín se dice saber. Y adivinen qué palabra que usamos nosotros deriva de esta. Ciencia. Deriva ciencia de ahí. ¿Y sabían que también de sí, que es la forma latina del latín, no latina como Chayanne o Ricky Martin, latina del latín, la forma de decir saber, y otra palabra que deriva de ahí es necio. Necio no es alguien estúpido, es solo alguien que no sabe. Necio, que no sabe. Esa también viene de ahí, pues. Y omni es todo. Como omnipotente es alguien que lo puede todo. Omnipresente es alguien que está en todos lados. Y omnisciente entonces, ¿qué es? Omnisciente es que lo sabe todo. Por lo tanto, el narrador que tiene un grado total de conocimiento sobre lo que ocurre en la historia que nos está contando es un narrador omnisciente. ¿Cómo podemos saber que un narrador es omnisciente? Habitualmente, digamos casi todas las veces, un narrador omnisciente es heterodiegético, está fuera de la historia. Siempre puede aparecer una novela vanguardista en que eso no sea así. La literatura del mundo de las excepciones. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, los narradores omniscientes son heterodiegéticos. Entonces, un narrador omnisciente es el que lo sabe todo y lo podemos identificar como. Sabe el pasado, el presente y el futuro de los personajes. Nos lo diga o no nos lo diga. Como de repente ciertas narraciones de García Márquez que nos dice un personaje, Pepito Los Palotes, que en 20 años más va a estar encerrado en la cárcel de Chuchunco City, sin embargo todavía no lo sabe. Ahora es un heladero que vive acá y viene de haber vivido en este pueblo donde se dedicaba a ser inspector de colegio. Por el conocimiento de la trayectoria vital de todos los personajes y de todas las situaciones, podemos saber que es omnisciente. ¿Cómo más podemos saber que es omnisciente?
porque conoce los pensamientos de los personajes. Conoce sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones y a veces sabe más de los personajes que los personajes mismos. Como un narrador que dijera, él pensaba ese día que iba a la plaza porque tenía que comprar el diario. Lo que no sabía es que secretamente él deseaba encontrarse con Pepita de los Palotes. Sabe más de los personajes que los personajes mismos. Y cuando en la PSU los hagan reconocer este tipo de cosas, va a ser con fragmentos donde sea evidente. En los fragmentos de la PSU donde preguntan de tipos de narrador, habitualmente es muy claro, si es un omnisciente, les van a mostrar que el narrador está sabiendo cosas que solo él puede saber. Entonces, cerremos esta parte y nos vamos a nuestro break de 10 minutos con pregunta-desafío, habiendo visto lo que es homodiegético, heterodiegético, omnisciente y conocimiento relativo con respecto al narrador. ¿Ok? Vamos a seguir con esto. Ay, cabrito. Y entonces, en estos 10 minutos, los vamos a dejar con la pregunta desafío, que es presentada a ustedes por la Universidad Mayor. Nos vemos a las 19:34.
Volvió Kilpatrick. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. ¿Lo asusté? Esa era mi intención en verdad. Kilpatrick y la abeja me están controlando la mente y ahora más que hacer clases yo quiero asustarlos. Tenemos esta pregunta desafío que es un cuento de Santiago en 100 palabras. ¿Leeremos el cuento en voz alta o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. La micro empantanada en un taco de verano. Pocos pasajeros. Un payaso sudado repite los chistes de 10 veranos atrás. Pocos prestan atención. Nadie ríe. Interrumpe el sonido de un celular. Algunos revisan sus ropas, sus carteras, pero el llamado escapa de uno de los coloridos bolsillos del payaso. Coge el teléfono, alcanza a pronunciar 2 o 3 palabras. Se deja caer en un puesto desocupado. Algunos se vuelven en sus asientos al oír los sollozos. Entre lágrimas su cara se deshace en blanco. Mentira, noche, sangre, sudor, hueso y carne. Y todos buscamos una moneda por el espectáculo. Rodrigo Costas, Malas noticias aclamadas por la crítica. Santiago en 100 palabras del 2003. La pregunta es sobre los personajes de este cuento. ¿Es verdadero afirmar que 1. Existe la presencia de un personaje colectivo? 2. El narrador es el protagonista. 3. Se puede reconocer un solo personaje individual. Uno llega al punto en el que se da cuenta que en el cuento hay 2 personajes solamente. ¿Cuáles son los 2 personajes que hay? El payaso y los pasajeros. Cuando un personaje está compuesto de varias personas, llamamos a ese personaje colectivo. Como los pasajeros son hartas personas, son el gran otro del payaso, el otro que hay ahí. Es un personaje colectivo. Por otra parte, tenemos el otro personaje que es un personaje individual. Y el personaje individual es el payaso. Pero uno podría decir, ya. Entonces, el protagonista también es un personaje. O sea, el narrador también es un personaje. Pero no, pues. Porque nunca, en cuanto a narrador, sí es una función aparte. Pero en cuanto a personaje, no hace nada que lo distinga del resto de las personas que están en la micro. No se individúa en ningún momento. Y además no es el protagonista. Porque el protagonista es el payaso que estaba contando chistes súper fome un día de verano en que estaban todos muertos de calor y muertos de calor en un taco. Y si hay experiencias infernales en esta vida, una de ellas es estar muerto de calor en la micro en un taco. Y si a eso le sumáis un payaso contando los chistes que ha contado 1000 veces, ay Dios mío, que de tedios, pues.
Sin embargo, esta escena se ve interrumpida por un payaso que le suena el celular y escucha una noticia y se pone de todos los colores. Y eso recién termina de conmover a la gente que, sin saber cómo reaccionar, le da plata para pagarle aquello que se presentó como un espectáculo para ellos, aunque era un espectáculo inesperado. Entonces el narrador no es el protagonista, es el payaso, porque todas estas cosas importantes que ocurren le ocurren al payaso. Así, la alternativa correcta es C, 1 y 3. Las demás no sirven, no hay demás, pues. O sea, solo 1, solo 2, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. No, pues porque el narrador no es el protagonista y las otras están incompletas. He vuelto. Así que la respuesta correcta de la pregunta de desafío era la C. Y entonces nosotros volvemos a lo nuestro, que era ver los rasgos del género narrativo. Habíamos visto los tipos de narrador. Habíamos dicho que un narrador homodiegético era uno que formaba parte de la historia. Un narrador heterodiegético, en cambio, está fuera del mundo narrativo que construye. No participa de los acontecimientos que está narrando. Un narrador omnisciente, por otra parte, era el narrador que lo sabía todo. Sí, era saber, ¿cierto? De ahí venía la palabra ciencia y venía la palabra necio, que es el que no sabe, y omni es todo, como omnipotente es el que lo puede todo, omnipresente es el que está en todas partes, omnisciente es el que lo sabe todo. Y de conocimiento relativo, entonces, es simplemente lo contrario. No lo sabe todo, lo que sabe es relativo a otras circunstancias. Puede ser de conocimiento relativo siendo heterodiegético u homodiegético, porque es otro parámetro el que estamos evaluando acá. Estamos evaluando el parámetro del conocimiento sobre la historia. En cambio, aquí arriba estamos evaluando el parámetro de si forma parte o no del mundo narrativo. Y luego tenemos este concepto que a mí siempre me cuesta tanto explicar, que es el concepto de focalización. ¿Quién sabe lo que es la focalización? Ahí sí. DM1313 no hay una correspondencia directa entre el narrador de conocimiento relativo y el testigo. Piénsalo como categorías aparte. Son distintas cosas que estáis evaluando. Que sea testigo, estáis evaluando si un narrador homodiegético es protagonista o no es protagonista. Y claro, pues los dos son de conocimiento relativo porque no lo saben todo. Ya. La focalización, y aquí les pido mucha concentración, porque yo también me tengo que pedir mucha concentración a mí. Lina, es que no los van a hacer elegir entre un narrador testigo y un narrador de conocimiento relativo, porque no es una pregunta pertinente, porque puede ser las dos cosas. Y las personas que hacen la PSU no los van a hacer. No van a hacer una pregunta donde dos respuestas sean correctas y excluyentes entre sí. Y si lo hacen y ustedes pueden demostrarlo, pueden hacer que invaliden una pregunta.
Exacto. Ya, pues, pero la focalización es lo que me importaba ahora. La focalización toma su nombre del foco con el cual uno dirige la mirada. Y es una metáfora cinematográfica. El tipo que inventó esta categoría aplicó el concepto de la cámara y lo que la cámara alcanza a agarrar para poder explicar un aspecto de los textos narrativos. Y como dice Olaquia hace un 2-3, dice relación con el conocimiento que el narrador tiene con respecto a la obra y la relación entre ese conocimiento, los personajes y el receptor. Uy, ¿cómo es esto? Una focalización interna es aquella en la que el conocimiento y el relato de los sucesos depende de lo que saben y experimentan los personajes. De nuevo, primero voy a ir como diciendo la definición más abstracta y vamos a ir pasando ejemplos concretos, pero vamos despacito. Una focalización interna es aquella en la que lo que se nos deja saber de la obra, de la trama, de lo que está pasando, depende de lo que sabe y lo que experimenta un personaje. Entonces yo me acuerdo que hace poco un amigo mío que se llama Felipe y lee Game of Thrones, lee los libros de Game of Thrones, me contaba que en los libros de Game of Thrones había una focalización interna, porque aunque hay un narrador heterodiegético que está fuera de la historia, lo que nos cuenta el narrador siempre depende de lo que está experimentando ese personaje. Si ese personaje ve que viene un lobo, el narrador nos los cuenta desde el punto de vista de lo que está experimentando ese personaje en ese momento. Yo no he leído esos libros, pero me imagino que ese ejemplo que me daba el Felipe podía servir para explicar qué era eso. Es un narrador heterodiegético, un narrador que está fuera de la historia. Sin embargo, lo que nos remite a nosotros los receptores de la historia es aquello que está experimentando un personaje en ese momento, lo que experimenta y lo que sabe. Luego tenemos una focalización externa. En la focalización externa ocurre otra cosa. En la focalización externa, el narrador sabe menos que el personaje. Y aquello que se puede saber que el narrador conoce y puede llevarnos a nosotros los receptores de la historia, tiene que ver simplemente con lo que se deja ver, con lo que el narrador puede observar. Finalmente, la focalización cero es un punto de vista que no está limitado por nada. Puede entrar y salir de los personajes y lo sabe todo. Su punto de vista, su cámara no está limitada. No es un lente que te esté restringiendo hacia donde puedes mirar. Lo puedes mirar todo. De hecho, es contradictorio decir que es un punto de vista. No es un punto de vista. Es una visión absoluta. Entonces,
una focalización interna puede ser un narrador homodiegético o heterodiegético. En el chat están buscando correspondencias, pero no las busquen, tengan las categorías por separada. Es cierto que una focalización cero casi siempre va a ser un narrador heterodiegético y omnisciente, y que una focalización interna a menudo es un narrador homodiegético, pero puede pasar que no, como el ejemplo que les di. En Game of Thrones el narrador es heterodiegético, sin embargo hay focalización interna, porque estando fuera de la historia, aquello que nos remite de la historia es lo que le está ocurriendo al personaje. Y para ejemplificar de mejor manera, tal vez haciendo como escenas cinematográficas que no existen. Por ejemplo, si nos muestran un tipo con una gabardina y un gorro misterioso y una maleta caminando por la calle, chun, 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 chun. Va entrando un banco y vemos que lo asalta y sale con bolsas de dinero. Sería una focalización externa, porque nosotros sabemos menos que el personaje. Que entró, asaltó el banco y se fue. Súper mal hecho el asalto, yo creo que lo van a pillar pronto. Pero en verdad nosotros no sabíamos por qué iba así, no sabíamos cuáles eran sus intenciones. En la focalización externa, uno como receptor está siempre en posesión de menos conocimiento que los personajes. La focalización interna iríamos de la mano con el personaje. Tal vez podríamos acceder a sus pensamientos mientras va caminando con su gabardina. Tal vez en escenas anteriores se nos pudo haber mostrado que tenía un hijo que tenía una enfermedad y en el trabajo le pagaban el sueldo mínimo y no le quedó otra que hacer un asalto. Entonces la película nos situaría dentro de la subjetividad de este tipo y nosotros sabríamos y experimentaríamos más o menos lo mismo que él. O en una focalización interna el receptor sabe lo mismo que el personaje. Finalmente, en una focalización cero, el receptor sabe mucho más que lo que saben los personajes, porque no hay ningún punto de vista que esté limitando lo que él sabe de la historia. Entonces esto se puede traducir en una fórmula. La focalización interna, el receptor sabe lo mismo que el personaje. En la focalización externa, el receptor sabe menos que los personajes. Y en la focalización cero, el receptor sabe más que los personajes. Qué buena onda es la focalización cero y saber más de los personajes, saber más que los personajes de la historia. A mí no me gusta que los personajes sepan más que yo, me da un poco de envidia. Me siento incómodo de que seres ficticios sepan más que yo de lo que yo estoy leyendo. Por eso es bueno hacer las cosas sabiendo. A mí me gusta hacer las cosas sabiendo, tomar decisiones sabiendo de por qué las estoy tomando. Por eso, al momento de pensar en tu carrera, elige una universidad que te entregue el respaldo y seguridad que buscas. La Universidad Mayor es la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos. Infórmate en umayor.cl.
Miren, nos hemos demorado más de lo que pensé en hacer este recorrido por las categorías del género narrativo. Pero no se preocupen, si no terminamos ahora, vamos a terminar la próxima clase. Luego tenemos la categoría de los personajes, a quien le suceden los acontecimientos. Y antes de irnos vamos a ver las diferencias de estas categorías. Hay personajes protagónicos y personajes antagónicos, pero hay algo que tal vez esté de más decirlo. Sin embargo, no sé qué tan de más esté decirlo, pero ser protagonista y antagonista obviamente no tiene que ver con ser el bueno y el malo, sino que tiene que ver con un lugar de confrontación en torno a algo que opone a los personajes entre sí. Pueden querer la misma cosa, desear lo mismo, o que la realización de lo que quiere uno sea contraria a la realización de lo que quiere el otro, que si uno triunfa, la vida del otro se va a las pailas, y al revés. O pueden estar enamorados de la misma mujer o del mismo hombre. Pueden pasar muchas cosas de por medio. Esta noción de protagonista y antagonista entonces supone que para el cumplimiento del deseo del personaje se enfrenta inevitablemente con el cumplimiento de deseo del otro. Por eso no necesariamente es la lucha entre el bien y el mal. Y esas son las historias más apasionantes, pues cuando todos son malos o todos son buenos. En Breaking Bad igual todos son más o menos malos y los que son buenos los mataron, pues. Spoiler. Y hay otras historias donde todos son buenos, pues. No sé, pues en Los Caballeros del Zodiaco, en la saga de las 12 casas, hay caballeros que son súper buenos, pero por la posición en la que se encuentran se tienen que enfrentar a los caballeros de Atenas. Por ejemplo, el caballero de Acuario es bueno de adentro, pero se tiene que enfrentar al yoga. ¿Ven? Ahí podemos ver esa diferencia operando bien. Luego, sí, Martina, muy bien. El antagonista se ve opuesto a los objetivos del protagonista y al revés. Luego tenemos los personajes individuales y colectivos. Un personaje individual coincide con una persona individual. Y el personaje colectivo es un personaje compuesto de varias personas. Esto ya lo vimos. Lo entretenido es esto de los personajes planos y los personajes en relieve. Los personajes planos no tienen una contradicción interna. Por ejemplo, si son buenos y tienen un objetivo en la obra, que es lograr tal cosa, solamente se mueven para obtener su objetivo y solamente van a hacer cosas buenas. En cambio, los personajes en relieve presentan un nivel de contradicción interna de manera tal que están vistos a conflictos existenciales y a la duda sobre lo que hacen. Y tradicionalmente, desde que hice clases por primera vez el año 2006,
que he puesto el mismo ejemplo. Goku es un personaje plano. Goku es bueno, su objetivo es ser el más fuerte y tangencialmente salvar al mundo. Siempre eso. En cambio, si pensamos en Pícoro, sobre todo Pícoro, que es hijo del Pícoro anterior, que lo mató Goku y tiene una sed de venganza impresionante, se ve en una situación en que, entrenándose para poder derrotar a Goku, llega un extraterrestre, un Saiyajin, y tiene que unirse a Goku y pelear con él para derrotar a este enemigo más fuerte, porque si no se unían para derrotarlo, iban a morir los dos y nunca iban a poder resolver su problema. Pero resulta que en esa pelea, Goku se sacrificó. Goku se sacrificó para que pudieran matar a este Saiyajin, que más encima era el hermano de Goku, si es un asunto muy complicado. Y Goku tenía un cabro chico, po. Pícoro era malo, pues era el representante de la maldad en la tierra. Y Goku tenía un cabro chico. Y Pícoro queda con la tarea de tener que entrenar a este cabro chico. Y este tipo, este extraterrestre, que era malo, pero malo del verbo malo, se pone a entrenar a este cabro chico y le empieza a agarrar cariño. En ese momento, Pícoro descubre una contradicción. No era este personaje plano que era el mal y solo quería hacer el mal y la venganza. También es capaz de sentir afecto hacia un niño. Y ahí Pícoro se vuelve un personaje en relieve, porque tiene una contradicción interna. Por un lado odia a Goku y le encanta hacer el mal. Por otro lado quiere a ese cabro chico y eso lo hace querer salvar la tierra. Entonces, Goku es un personaje plano. Pícoro, porque tiene contradicciones internas, es un personaje en relieve. Android 18 en relieve también, pues hace buena, aunque después es súper plana. Es como el estereotipo de la esposa que paquea a Krillin, como la Milk, que es la esposa que paquea a Goku. Finalmente, para terminar la clase de hoy, vamos a ver la distinción entre un personaje dinámico y uno estático. Y esta categoría es súper simple. La diferencia está en que un personaje estático se mantiene igual a lo largo de toda la narración. En cambio, el personaje dinámico se transforma a lo largo de la narración. Otro ejemplo de eso es Vegeta. Vegeta era el príncipe de los Saiyajin, era súper malo, y después de que Goku lo derrotó, al parecer su único objeto en la vida era vengarse de Goku. Pero bueno, Violeta Parra en Volver a los 17 dice que el amor es la única cosa que transforma a los malos en buenos. Y eso pasó también con Vegeta. Entonces, Vegeta es un personaje dinámico porque sufre una transformación a lo largo de la obra. ¿Qué tiene que ver plano en relieve, dinámico y estático? De nuevo, estos campos se relacionan, pero yo les sugiero que vayan pensando cada categoría aparte. Plano y en relieve es si tiene o no tiene contradicciones internas. Dinámico y estático es si cambia a lo largo de la obra o si no cambia. Solo eso. Es más o menos obvio que es más probable que un personaje en relieve sea dinámico.
Porque alguien que no tiene contradicciones internas tampoco tiene muchas razones para cambiar. Entonces, chicos, chicas, quedamos hasta aquí. Seguimos el próximo lunes. Espero que la clase les haya gustado y que les haya servido de algo. Yo les mando muchos saludos, que tengan un buen jueves, un buen viernes, un buen sábado, un buen domingo y un buen lunes, y ese lunes nos vemos de nuevo. Que les vaya súper, 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 súper bien y cuídense mucho y lean las cosas que les dije. Lo van a pasar bien, en serio. Cuídense harto.